Vale. Y en la mitad de hoy viene a hablarnos Silvia Suria, que es de Madrid. No, soy de aquí de Sevilla, pero he estado trabajando mucho en Madrid. Es una programadora muy experta que va a hablar de cómo configurar técnicamente los sistemas para que los buscadores Bueno, este es el índice de la charla, ¿vale? Primero me voy a presentar y después vamos a ver pizca más o menos qué es un SEO técnico, qué es lo que hay qué elementos hay que utilizar y, bueno, cómo hacerlo todo de forma que al final el cliente quede más o menos satisfecho, ¿vale? Y una cosa muy importante, ¿vale? Explicarle al cliente por qué debe gastar dinero en ello, ¿vale? Si bien el SEO orgánico, muchas veces el cliente llega diciéndote que al final lo va a hacer él y que él es el que redacta, el SEO técnico lo tiene que hacer un técnico, ¿vale? Bueno, pues yo soy un poco aprendiz de todo, ¿vale? No soy solamente un sysadmin, ¿vale? Sino que soy programadora, soy analista y soy, más que nada, soy el jefe de proyecto que ve todo el proyecto en sí, ¿vale? Tanto la rama de administración como la rama de desarrollo. Y soy la persona que une ambas ramas con lo que quiere el cliente, con la meta que quiere el cliente, ¿vale? Lo primero que me dicen muchas veces los clientes es si existe el SEO técnico, que eso qué es, ¿vale? Porque muchas veces lo que ocurre es que llega la gente y se cree que, bueno, el SEO es solamente escribir bien, escribir repitiendo tus palabras para posicionarla y demás, ¿vale? Y no. Después te vas a Google Insights, por ejemplo, o a Pingdom o lo que sea, y ves que la web pues no se posiciona porque va muy lenta, ¿vale? Entonces ese es el SEO técnico, ¿vale? Y no es algo implícito en los proyectos, no es algo implícito en los presupuestos que se le dan a los clientes y es algo que hay que hacer aparte, ¿vale? Como veremos más adelante, implica muchísimas tareas y mover mucha, tanto información antes de terminar el proyecto como después, ¿vale? Es una tarea que, igual que el SEO técnico, tiene su bagaje, tiene que ir avanzando poco a poco y ir viendo cómo funciona la web y cómo responde, cuántas visitas tiene y, bueno, también una cosa muy importante, qué uso hace tu cliente de su web, ¿vale? Porque hay gente que te dice, no, yo voy a escribir 2 articulitos y publicaré 2 veces a la semana como mucho, y después resulta que los 2 articulitos no te ha dicho que llevan 5 vídeos, 20 imágenes a toda calidad y que son muy largos y muy extensos los artículos, ¿no? Entonces, esa información, hasta que tú no ves cómo está respirando la web, no puedes decir, oye, pues necesitas que cambiemos o que hagamos esto o que dejemos de hacer esto otro, ¿no? Bien, ¿qué es el SEO técnico en sí? Bueno, pues son técnicas que vamos a hacer los sysadmin, ¿vale? Para poder posicionar cualquier web. Y con cualquier web me refiero a que ya el contenido no importa tanto, sino es el continente lo que va a hacer que se posicione una web, ¿vale? Con estas técnicas pues vamos a optimizar los tiempos de respuesta del servidor, que si veis en Google Insights es una de las cosas más importantes, ¿vale? La carga de imágenes y la carga de código y bueno, de CSS, JavaScript y demás, ¿vale? Con todo esto, pues influimos, incluso yo diría que en algunos momentos más que el SEO orgánico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque tú vas a Google Insights y mides, y si Google Insights te dice que está por menos del 50 sobre 100, por muy buen SEO orgánico que tú tengas hecho, eso no se posiciona. Puedes conseguir una segunda, una tercera página, pero no más allá de eso. Si tú
con un 80 sobre 100, 90 sobre 100, ¿vale? No vamos a decir el 100%, sino a partir del 80 sobre 100, ya sabes de sobra que a poco que el contenido sea medianamente de calidad, vas a posicionar muy bien. Un buen SEO técnico es caro, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque implica no solamente una persona que sepa de administración de sistemas bastante, sino que implica un equipo, ¿vale? El SEO técnico no lo va a hacer una sola persona, implica un equipo porque vamos a hacer una serie de mediciones, ¿vale? Con una serie de software y vamos a ver cómo va influyendo los picos de visitas, por ejemplo, con la velocidad de la web, y todo eso vamos a ir viendo cómo se va a ir posicionando, ¿vale? A lo largo del tiempo. Con lo cual vamos a necesitar, por ejemplo, un desarrollador, un analista, un admin y probablemente alguien que sepa leer esas estadísticas que vamos a tener, ¿vale? Por mucha calidad que tenga el contenido, no se posiciona sin un buen contenido, entre lo que os he dicho antes, ¿vale? Ahora, a continuación, os voy a explicar todos los conceptos y las tecnologías implicadas. Aparte de esto, vamos a ver que después en el mantenimiento vamos a usar todavía más herramientas. Como veis, es bastante extenso todo lo que necesitamos. Es importante que sepáis también que no todas las webs necesitan todo lo que vemos aquí. Es decir, no todas las webs vamos a hacer un balanceo de carga, porque a lo mejor es un blog simplemente y no tiene una carga excesiva de datos, ¿no? O no todas las webs vamos a tener que optimizar su FPM. Pero sí vamos a tener muchísimas webs en las que vamos a tener que hacer una minificación de imágenes y de archivos, ¿vale? O una optimización de base de datos. Eso prácticamente casi lo tenemos que hacer antes o después en todas las webs, ¿vale? Entonces, hay que saber de lo que estamos hablando en cada momento, ¿vale? Para poder asignar una tarea o varias y por tanto un presupuesto o más amplio o menos según lo que tengamos que hacer en cada proyecto. También muchas veces lo que podemos hacer es contratar a una empresa que nos ponga el servidor, porque va a ser un servidor compartido, porque es un proyecto muy pequeño y demás, ¿vale? Yo no estoy hablando solamente de aquellos proyectos en los que el cliente tiene mucho dinero para una máquina muy grande. También son proyectos pequeños. ¿Cómo hacemos entonces un SEO técnico? El SEO técnico entonces viene del conocimiento que nosotros tendremos de estas herramientas y por lo tanto sabremos cómo funciona cada hosting. Es decir, no es por hacer ahora publicidad ni nada, ¿vale? Pero SiteGround está pensado, está muy pensado para posicionar WordPress, ¿vale? Aunque estés en un servidor compartido y demás, vas a tener un balanceo de carga, vas a tener una caché, vas a tener una serie de características, ¿vale? Entonces, obviamente, para obtener un primer bit cargado óptimo, lo vamos a poder tener en un SiteGround, aunque esté en modo compartido, ¿vale? Entonces, sabemos, no voy a decir las marcas en las que sé de sobra que no sucede esto, ¿vale? Para no marcar tampoco a nadie, pero también sabemos de otras marcas que dices tú, no, ahí ni loco, porque entonces no va a poder funcionar óptimamente, ¿vale? Vamos a ir viendo punto por punto. Tipos de caché. Aquí os pongo los tipos de caché que hay, ¿vale?
y por lo tanto os hacéis una idea de todas las cachés que hay que montar y demás. Después hay que montar que si main caché, el OP caché lo tienes que montar de forma que puedas cargar muy rápidamente, ¿vale? Tienes que asignarle una serie de memoria a WordPress para que pueda funcionar de una forma ágil y demás. Entonces, bueno, pues es el conocimiento de todas estas cachés las que te ayudan, ¿vale? ¿Cuándo utilizar, por ejemplo, hay gente que me pregunta, ¿cuándo utilizo Varnish? ¿Vale? Bueno, pues yo Varnish solamente lo he visto utilizar cuando las webs son muy grandes, son webs pues de tipo periódico, tipo universidad y demás, que necesitan mucha información, mover mucha información y necesitan mucha rapidez, ¿vale? Y por otra parte, tienen mucho contenido del que se llama pseudoestático, es decir, un periódico escribe una noticia y a no ser que haya un problema muy gordo, eso ya no lo toca más. Con lo cual, lo que normalmente se hace es que se recibe esa noticia y esa noticia pasa a Varnish, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre con todas las cachés, que no llega otra vez la petición hasta el Apache o hasta el Nginx o hasta el servidor, sino que se queda en Varnish y Varnish devuelve esa información cacheada, ¿vale? Con lo cual es mucho más rápido, más ágil, ¿vale? En los tipos de caché también, en este apartado, quiero hacer hincapié en que, aunque tú no tengas puesto un plugin de caché, que eso ocurre muchas veces, si el servidor tiene caché, te va a estar cacheando cosas. Y yo sé de más de uno que se ha puesto a llorar porque él está cambiando algo y no funciona. No funciona porque te está cacheando. Entonces lo que necesitas es montar. Veo que hay más de uno que está diciendo sí. Tienes que montar tu gestor de caché para poder limpiarlo y no morir en el intento de que aquello se refresque, ¿vale? Eso ocurre también, fue un detalle gracioso. Un cliente me llamó y me dijo, no me funciona, la web no me funciona. Desde que me he cambiado de un servidor a otro servidor, no funciona nada. Bueno, pues, a ver, ¿en dónde estás ahora? No, yo estoy en tal sitio. Vale, déjame ver tu web y veo qué es lo que te ocurre, qué es lo que has hecho. No, este artículo que lo estoy cambiando y no cambia, no sé qué, no sé cuánto. Claro, dije de repente, está en tal sitio, tipo SiteGround, como he dicho antes, tienen un montón de caché y este hombre no ha montado nada de gestión de caché. Entonces, como a mí me dicen muchas veces los clientes, yo hice magia y aquello funcionó. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues No, con control F5 no. Con eso lo que haces es limpiar tu caché, pero lo que le estaba pasando era que la caché del servidor le estaba devolviendo lo que tenía cacheado, con lo cual, entonces también hay algunos temas, ¿vale? Por ejemplo, los temas de Gantry, que tienen su propia caché. Entonces, cuando vas a modificar lo que sea, te tienes que poner en modo development y limpiar la caché. Y si no, pues no funciona. Y te llaman desesperado, no funciona, ¿vale? Si no, la caché de 4 horas de Cloudflare, que también esa no se impacta. Sí, la de Cloudflare es muy buena, pero sudas para limpiarla. De cualquier modo, hay un truquito. Si en la dirección pones un barra de interrogación igual 1, sí. Lo que hace es una llamada pasando un parámetro y fuerza al servidor. Correcto, lo que pasa es que al cliente ese truco es todavía, le suena todavía más a chino, el que tú le puedas poner un parámetro igual a no sé qué, no sé cuánto y que aquello responda. Desde
Claro, sí, eso es lo que yo suelo hacer, pero lo que dejo hecho para el cliente es que pueda limpiar sus cachés. Sí, porque el cliente está logueado y como está logueado se salta la caché. Ahora Hay dice, cachés que no. Los clientes me dicen que no ven los cambios y que los he hecho. Porque tú estás Claro. logueado y los clientes no. Claro, y hay cachés que incluso estando tú logueado te dejan a fuego y ya está, ¿vale? Entonces, como aquí una ha recibido un montón de tiros, yo voy contando las batallitas, ¿vale? Bueno, el balanceo de carga. Bueno, pues lo primero que digo es una verdad como un templo. O sea, eso de poner una máquina pequeñita de estas de Linode que te venden de 4 cores y le metes ahí solamente el Apache y después le pones una de 1 giga solamente para la base de datos y eso va volado. Eso es mano de santo. Y puede funcionar prácticamente pues, casi el 50% de las webs que nos encontramos día a día, ¿vale? Para el resto, bueno, pues para el resto arañé un poquito el bolsillo y busqué un poquito más de presupuesto porque necesitas, bueno, pues balancear la carga. ¿Cómo se balancea la carga? Hay muchas formas de balancear, ¿vale? Una de ellas es, por ejemplo, con un proxy, ¿vale? O con un round robin por DNS. Lo del round robin por DNS me lo enseñaron a hacer en la UNIR, ¿vale? Y el proxy me lo enseñó un amigo que ese sí es sysadmin, ¿vale? Yo soy una mera aprendiz a su lado. Y lo que hace es montar por delante un proxy con una máquina lo más simplona posible y lo que va es, pues, por ejemplo, si sabes que vas a tener todos los días a 5 o 10 personas, o 15 incluso, escribiendo artículos, ¿vale? Pues todo ese tráfico lo desvías hacia una de las máquinas y dejas otra máquina o 2 máquinas para que respondan a tus clientes, de forma que la gente que te está subiendo información y demás tengan una máquina que no se les va a colgar bajo ningún concepto, aunque haya un pico de visitas, y por el otro lado le estás dejando todo el tirón por ejemplo, de mucho tirón de caché y demás, a la parte de front, que lo gestionas, por ejemplo, aparte de otra forma. Entonces, pues a esas máquinas de front le puedes poner un varnish o lo que sea, pero saltas el varnish para la gente que te está metiendo el contenido día a día, para que no sufra y pueda trabajar a gusto, ¿vale? Bien, el principal problema en un balanceo de carga es que la subida de archivos tiene que replicarse en todas las máquinas, ¿vale? Y bueno, pues eso tarda un poco y entonces pues hay que explicarle a los usuarios que están escribiendo un artículo pues que cuando suban una foto no es subir una foto, darle a publicar y sale. Tarda, tiene unos periodos de latencia, con lo cual sube la imagen, pero después rellena las etiquetas y demás, de forma que le des tiempo al sistema a ir replicando, por ejemplo, las imágenes. Bien. HTTP2 o HTTP 1.1. Bueno, pues yo creo que fueron hace 3 años, fui a una charla en Madrid en la que ya estaba la conversación entre si utilizar uno u otro. A mí me gusta más usar el HTTP2, lo que pasa es que tiene sus pegas, ¿vale? Es más exigente a la hora de trabajar que el HTTP1. Por ejemplo, si no pones un SSL en la página, eso no va a funcionar. El HTTP2 te exige trabajar con un SSL. Los periodos de latencia son distintos, ¿vale? Y, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es que trabaja en paralelo. El HTTP1 te manda un archivo, después te manda el siguiente archivo y lo vas cargando. Tú siempre ves esta web, esta pantalla
la vas viendo así en escalón. HTTP2, no. Te lo va sirviendo, como yo digo, ahí, a cascoporro. Te lo mete todo en un paquete y te lo manda, ¿vale? Y te va mandando conforme tiene más espacio, te va mandando más y demás. Te manda incluso los recursos antes de que el navegador se lo vaya a pedir. Es decir, no sé si vosotros sabréis que el navegador va leyendo el HTML y va diciendo, pues necesito el CSS fulanito de tal. Entonces manda la petición. Bueno, pues antes de que el navegador pida, el HTTP2 hace, toma, vas a necesitar esto. Entonces lo lee y dice, ah, ya lo tengo aquí. Con lo cual va cargando muchísimo más rápido que si trabajamos el HTTP 1.1, ¿vale? Quien quiera puede mirar la demo que montó Akamai en su momento y se ve que la verdad es que me parece que baja no hasta la mitad, pero puede llevar más o menos ese número, ¿vale? Y por otro lado, hace una compresión de headers bastante interesante, ¿vale? Bien, otro de los términos que hay que manejar y saber de qué estamos hablando es el primer byte cargado, ¿vale? Realmente, ¿qué es el primer byte cargado? Porque muchas veces la gente que trabajamos en esto, hablamos del tiempo de respuesta del servidor igual que el primer byte cargado, es distinto, ¿vale? Son distintos procesos y el tiempo de respuesta, según Google, tiene que situarse por debajo de los 200 milisegundos, ¿vale? Pero el tiempo de respuesta es justo cuando el servidor le dice, sí, te estoy oyendo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el primer byte que envía y que carga el navegador puede ser pues un tiempo considerablemente largo después de el sí, te estoy escuchando, ¿vale? Entonces, el primer byte incluye el tiempo de respuesta del servidor y lo que hace es que se establece la conexión, hace llegar la solicitud y envía el primer byte, ¿vale? Entonces, toda esa conversación que hay entre el navegador, que nosotros no lo vemos, y el servidor, pero lo estamos sufriendo en nuestras carnes, porque quien más, quien menos ha cogido el móvil más de una vez, ¡ay, no me carga! Y yo, deja que pase por lo menos 3 segundos, cuenta 1, 2, 3 y verás tú cómo carga. Pero es que muchas veces terminamos de escribir, le damos a intro, no carga, sí carga. Bueno, pues ese es el problema, que el primer byte cargado está tardando mucho, ¿vale? Bien. ¿Qué más hay que tener en cuenta cuando estamos haciendo SEO técnico? La optimización de bases de datos. Y esto es algo que mucha gente se le olvida hacer, ¿vale? Tener muchísimo en cuenta todas estas cosas. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el mundo del periodismo está muy dado a guardar revisiones y más revisiones y más revisiones de un mismo artículo. Y después te encuentras con un historial de 20, 25 cambios o 250 incluso, ¿no? De cada artículo. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eso está generando una basura enorme. Eso es, cada vez que vas a pedir un artículo, resulta que tienes que hacer un filtro por el publicado y toda la basura tiene que quitarla de en medio. Esa basura hace que vaya más despacio la base de datos, porque estamos hablando de que a lo mejor tenemos 100.000 artículos publicados
y cada artículo publicado tiene 20, vamos a poner, de media, borradores. Oye, es que estamos hablando de 2 millones de registros solamente en los posts, ¿vale? Y 19.900.000 artículos no nos sirven para nada, solamente nos sirven los 100.000, ¿vale? Entonces, también hay mucha gente que, bueno, piensa como antes ocurría con el Windows. Yo tiro las cosas a la papelera y ya me olvido de ellas. Y después, me acuerdo yo al principio de usar el Windows, que llegaba el usuario y te decía, es que se me han acabado los megas del disco duro, porque entonces eran megas. Y tú mirabas y decías, caballero, ¿y esta papelera repleta, por qué no la limpia? Ah, que hay que limpiar la papelera, sí. Pues igual ocurre en WordPress. Hay mucha gente que tú le miras y le ves publicados 1.500, trash o papelera 10.500. Y tú, caballero, limpie usted la papelera, ¿no? Está para algo, ¿no? O bueno, recientemente he visto un cliente que tenía todos los artículos en modo borrador y le digo, ¿no lo vas a pasar? Dice, no, es que como todavía no he lanzado la web, está en modo mantenimiento. Bueno, da igual, pero pásalos, no los dejes en borradores, sino después para pasarlos todos a publicado, pues va a ser un trabajo extra, ¿no?, el que vas a tener. Después los spam que no queremos activar y que se vean y demás, también ocupan un sitio, ¿vale? Y bueno, pues algunos comentarios que tampoco le damos a que se publiquen y demás, porque también son basura, aunque no sean spam, pues también generan basura, ¿no? Las opciones transitorias, los pinbacks y los trapbacks, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay plugins para limpiar toda esta basura, ¿vale? No voy a entrar en cuáles son mejores o peores, porque eso ya cada uno tenemos nuestros gustos. Yo puedo llegar aquí y decir, para mí el mejor es fulano, y que otra persona diga, no, el fulano de tal es todavía mejor, ¿no? Y entonces ya empezamos a pelearnos, ¿no? Pero realmente con que limpie la basura generada, ¿vale? Y después os permita optimizar las tablas, ya con eso funciona mucho mejor, ¿vale? Yo también me he encontrado que he ido a mover un WordPress de una máquina a otra y al ir a mover la información de esa base de datos ha sido materialmente casi imposible llevarnos a través de una SQL toda la base de datos. Lo típico que piensas, bueno, pues claro, es una web de hace un montón de tiempo, tendrá millones de artículos escritos y demás, lo cambias de otra forma, vas a los archivos MDB y demás, los llevas al otro lado y después ya, a lo mejor, por aquello de voy a comprobar que funciona, entras en el backend y te das cuenta de que no tiene tantos artículos y te das cuenta de que aquello va muy lento, lo pongas en la máquina que lo pongas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque los índices están mal, porque las tablas están corrompidas, porque tienes millones y millones de artículos que realmente no estás utilizando, no estás viendo, ¿vale? Entonces todo eso hace que se genere un ruido que no queremos, ¿vale? Después también otra cosa que tenemos buena a la hora de optimizar la base de datos es que todas las tablas deberían ser para WordPress InnoDB, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cuando las tenemos en modo MyISAM, ¿vale? Mientras estás haciendo una tarea en una fila, ¿vale? Todas las demás se quedan quietas, se quedan bloqueadas, ¿vale? Sin embargo, el bloqueo en InnoDB es distinto, con lo cual nos permite, mientras estamos escribiendo en una fila,
leer en otra fila, escribir en otra fila, ¿vale? Y poder estar trabajando con varios hilos, ¿vale? Entonces, al final, notas, y esto, por ejemplo, yo lo vi sobre todo en la UNIR, porque teníamos todas las tablas con InnoDB, iba muy bien, y de repente, con un plugin que se metió a última hora y demás, iba una tabla con MyISAM, no se dio nadie cuenta, y de repente el rendimiento que estaba aquí cayó a menos del 50%. Claro, lo primero que ha pasado, por qué, qué se ha hecho, no sé qué, no sé cuánto. Lo primero que se mira es precisamente a los de marketing, qué habéis hecho a los de marketing. Cuando ya quedó claro que no era nadie de marketing, nos miramos entre nosotros, qué hemos hecho, qué ocurre. Y al final lo que nos dimos cuenta fue eso. Una sola tabla de MyISAM estaba haciendo que la web se retrasara pues prácticamente un 50%. Bien. ¿Qué elegimos? ¿Apache o Nginx? Hay detractores de Nginx, hay detractores de Apache, hay quien no utiliza ni Nginx ni Apache. Para mí, yo siempre digo lo mismo. Hay muchas soluciones en el mercado, pero las dos más implantadas son estas dos. Utilizar estas dos, ¿vale? ¿Por qué? Porque alguien te podrá ayudar con mucha más facilidad que si te llega alguien y te dice, no, es que yo he montado el LiteSpeed de no sé qué, no sé cuánto, y tú con la cara de, ¿eso qué? Yo ahora me tengo que poner a mirar documentación, venga, voy a leer documentación. Al final realmente funcionan igual, ¿vale? Y si estos dos son prácticamente los estándares del mercado, utilizad esos, porque después la comunidad sí os va a ayudar. Son comunidades muy potentes y siempre hay alguien, algún desgraciadito, como yo digo, que ha pasado por lo mismo que tú antes y ha escrito sobre cómo salir del bache en el que tú te has metido también, ¿vale? ¿Yo qué uso en particular? Bueno, pues a mí me gustaba mucho utilizar Apache hasta que me enseñaron cómo funcionaba Nginx. Y entonces me enamoré de Nginx. Yo es que soy muy veleta y a mí me llega una tecnología nueva, me demuestra que es mejor que la que yo estaba usando y yo, bueno, pues me abrazo a la tecnología nueva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Nginx? Hay una cosa que me gusta mucho y es que Nginx no usa htaccess. Con lo cual, bueno, pues aunque el cliente haga auténticas barrabasadas con su htaccess, tú sabes de sobra que no va a pasar nada. No se va a caer la web, no te va a llamar a las 3 de la madrugada que no funciona la web ni nada por el estilo. Va a hacer lo que sea en el htaccess y va a seguir viendo que funciona porque realmente no usa htaccess, ¿vale? Es así, pero hay que contarlo, ¿vale? Nginx gestiona mejor los recursos, ¿vale? Sobre todo, Apache y Nginx van de la mano hasta cierto punto en el que, como yo digo, ¿no? Apache se empieza a atorar y Nginx sigue tan normal, ¿vale? Entonces, obviamente, terminas diciendo, pues, Nginx para los grandes volúmenes, para web muy pesada, Apache para el resto. Bien. Apache es más fácil de configurar. El Apache lo monta con los ojitos cerrados, ¿vale? A ver, Nginx también se monta en 2 minutos, pero configurarlo tiene más chicha. Apache, pues todo el que se dedica a una web ha tenido que pasar por un Apache, por un .conf y sabe cómo hacerlo, aunque solo sea, sí, me tengo que ir a la web fulanita que tiene un ejemplo así y yo copio, pego y después le cambio estas 2 líneas. Pues sí, pero todo el mundo sabe hacerlo, ¿vale? Nginx es más delicado, ¿vale? En ese aspecto. Y hay que saber manejarse mejor. A mí me gusta también Apache, me sigue gustando Apache y sigo montando Apache porque
Apache tiene muchos más módulos que Nginx y te permite hacer más tonterías, más cositas, ¿vale? Pero ya digo que me gusta también mucho Nginx porque te permite hacer cosas, por ejemplo, como coger un Nginx, ponerlo por encima del Apache en otra máquina y decirle todas las páginas estáticas las va a servir el Nginx. Y el resto, el Nginx le va a decir al Apache que las sirva a él. ¿Vale? Entonces, resulta que el Nginx está, pero completamente tranquilo, sirviendo sus páginas estáticas, porque además para eso es genial, va muchísimo más rápido. Y Apache, pues está, eso, gestionando las peticiones de PHP y demás y devolviendo información. Pero sabemos también que Apache no tiene que decir, uy, esto es una petición a un archivo estático, uy, esto es una petición hacia PHP, sino que todas van a ir hacia allá, ¿vale? Vamos a hablar también, bueno, se me pasó esta frase y la puse aquí, no me acordé de ponerla en la diapositiva anterior, que Nginx también es más potente que Apache cuando le montamos, por ejemplo, un PHP FPM, ¿vale? ¿Por qué monto yo un FPM? Pues sencillamente porque lo que hace es permitirme trabajar en hilos, ¿vale? Este caballero está navegando por internet, va a una página, a la misma página donde estoy yo. Él llega, por ejemplo, a un punto en el que hace un bucle, la página o tiene un error o lo que sea, y yo no me doy cuenta, él sí. Él pues termina por darle un timeout o lo que sea, pero mi hilo sigue funcionando. Va un poco más lento, eso sí, obviamente porque él se está comiendo todos los recursos y a mí me va más lento, pero como van por hilos separados, yo sigo viendo la página, él no, con lo cual no es como en otros sistemas que si un hilo se caen todos, ¿vale? Como batallita, por ejemplo, deciros, y aquí hay otra persona que también lo ha visto eso, que cuando se montó la tienda del Ministerio del Tiempo, ¿vale? Pues, bueno, no lo montó realmente, esa tienda no era de televisión española ni nada por el estilo, sino era pues un tipo fanpage y demás. Y entonces pues había poco presupuesto y se montó un servidor más o menos medianito para su Apache y una base de datos pequeñita en otro servidor. Y se pudo llegar, se anunció al final de un capítulo la tienda, obviamente todo el mundo se fue a ver la tienda y aguantó estoicamente hasta las cerca de 2000 visitas concurrentes. Y eso fue con un servidor de 2 gigas, me parece, y otro de 1 giga. O sea, hicimos auténticas barbaridades y virguerías, las dos cosas, para que funcionara. Y efectivamente funcionó y empezó a caerse cuando se pasó de esas 2.500 concurrentes. Ojo, que 2.500 concurrentes pueden ser 10.000 visitas reales. Es decir, es que 2.500 personas están en ese momento haciendo una petición. Con lo cual estamos hablando de que a lo mejor eran 10.000 o 15.000 personas las que estaban viendo la web en sí, ¿vale? Y bueno, pues al final se cayó, la pudimos levantar y demás, pero aguantó más o menos el tipo y se pudo ver y no tuvimos muchas críticas negativas, afortunadamente. ¿Vale? Aparte del FPM, ¿vale?
También tenemos otra forma de trabajar, pero a mí no me gusta nada, que es de Facebook, que es el HHVM, pero no está tan extendido como el FPM. No es el 100% compatible con PHP 7, ¿vale? Tiene algunas incompatibilidades pequeñas, ¿vale? Pero las tiene. Y bueno, pues ya bastante trabajo nos dan las webs como para que encima nos dé un problema algo que estamos montando nosotros, ¿vale? Yo prefiero que me dé problemas lo que yo estoy montando que no algo extra, ¿vale? Bueno, antes de eso, deciros también, bueno, podéis ver las características de FPM ahí, y deciros también que hay una calculadora de los datos, o bueno, una serie de páginas que os explican cómo configurar el FPM de una forma óptima, ¿vale? Es decir, según los cores que tengáis, según la memoria que tengáis, según una serie de parámetros y demás, pues unos parámetros que tiene FPM, pues le vais dando unos valores u otros. Y bueno, aquí hay gente que me ha visto sudar tinta para poder cuadrar y que funcionen. Pero una vez que le habéis encontrado los datos correctos a esos parámetros, yo os aseguro que funciona perfectamente, ¿vale? Y podéis hacer incluso pruebas pruebas de carga y demás y ver que efectivamente aguanta una oleada, como yo digo, ¿no? Oleadas de usuarios navegando y demás. Pues sí, funciona. Eso sí, hay que pedirle al cliente un poquito de calma, ¿vale? Y de paciencia, porque a lo mejor el primer día o el segundo tienes que cambiar parámetros y ajustarlos un poco, ¿vale? Usar PHP 7. Bueno, yo creo que he puesto muy poquito porque ya está fuera de toda lógica hablar de PHP 5.6. Ya todo el mundo usa PHP 7 y todo el mundo... Ojalá. Bueno, sí, ojalá, porque también tengo alguno que otro que venga a decirle que hay que cambiar, ¿no? Pero bueno, vamos a decirlo de otra forma. En los proyectos en los que empezamos ahora, vamos todos con PHP 7, ¿vale? Yo una de las cosas que hago para explicarle a los clientes que hay que ponerlo en PHP 7 es coger y ponerle su web en PHP 5 y PHP 7 y que Google Insight diga. Y Google Insight, por lo visto, es Dios, y lo que dice Dios va a misa, y entonces tú le dices, mira, con Insights, con PHP 5.6 tienes un 20 sobre 100, con PHP 7 tienes un 60 sobre 100. ¿Dónde nos quedamos? Todo el mundo dice 60 sobre 100. Y súbeme ese 60 a un 80, a un 90. Vale, yo te lo subo, pero que sepas que el cambio es enorme, ¿vale? Bien. Un CDN. Para los que no sepáis, un CDN sirve para servir imágenes a lo largo y ancho del mundo, ¿vale? Entonces, yo he estado trabajando tanto en proyectos nacionales como internacionales, y en cuanto te pasas a un proyecto internacional, no hay duda. El CSS, el JS, vamos, los CSS y los JS, o sea, los archivos estáticos, y las imágenes hay que llevarlo a un CDN. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy en Bangkok, seguramente hay un CDN entre donde yo estoy en Bangkok y el servidor donde está la web. Hay un CDN muy cerquita de mí y entonces las imágenes van a volar. Si las imágenes tienen que venir desde España y yo estoy en Bangkok, pues obviamente van a ir mucho más lentas, ¿vale? Entonces, está claro, te vas a un CDN, pero solamente por eso no, sino porque hemos dicho antes que había que optimizar imágenes. Pues la única forma que yo he visto de optimizar 100% las imágenes y que no te dé ningún problema, porque siempre Google Insights y demás te dicen
tienes la imagen fulanita que no está optimizada. Y tú, pero si ya le he pasado 3 veces el optimizador. Bueno, pues coges el CDN, lo metes ahí, ¿a que sí? ¿A qué pasa? Pues lo metes ahí y el CDN te lo optimiza. Y no hay Google Insight que diga que eso no está optimizado, ¿vale? Con lo cual, al final, pues es un respiro, porque de la otra forma son disgustos tras disgustos, ¿vale? Bien, por otra parte, también es muy bueno, porque si por lo que sea un CDN se cae o no hay una conexión buena, hay otro CDN que te responde, con lo cual está garantizado que las imágenes las vas a ver, ¿vale? Además, el CDN está preparado, como yo digo, para que un usuario normal lo utilice, con lo cual nosotros no vamos a tener ningún problema, ¿vale? No, tenemos un poquito más de entendederas que el usuario final, y si el usuario final, y yo he visto usuarios finales hacer así, clic, 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 y decirme, oye, que ya he contratado el CDN, y digo, bendito sea Dios, que lo ha hecho, ¿vale? Entonces, bueno, pues la verdad es que da alas a la carga, porque además cuando empiezas a medir los tiempos de carga en distintos puntos del mundo, notas mucho la diferencia entre estar con un CDN y estar sin el CDN. ¿Qué es lo que ocurre? Que si resulta que estamos hablando de una tienda, porque yo trabajo también mucho con comercio electrónico, y estamos hablando de una tienda que vende casi al 100% a nivel nacional, pues obviamente si pones un CDN será un CDN de aquí de España y que no tenga mayor relevancia fuera de España, pero normalmente un comercio electrónico termina vendiendo fuera de España, aunque sea a Portugal, a Francia, ¿vale? A los países de la Unión Europea. Y ya ahí sí es muy bueno tener un CDN que esté por ejemplo, muy bien posicionado en los distintos puntos de Europa, ¿vale? Bien, minificación de imágenes y archivos. Como he dicho antes, existen plugins para ello, ¿vale? Y también está el magnífico HT Access, que yo a más de uno le cortaba las manos por usarlo, que, bueno, pues se pueden incluir reglas para ello, ¿vale? Gracias a la minificación, pues la verdad es que se pueden recortar hasta varios segundos en la descarga de los mismos. Y diréis vosotros, bueno, varios segundos, sí. En algunas homes, hasta varios segundos, porque algunas homes son imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen. ¿Dónde está el texto, Dios mío? Y no ves el texto porque te lo han ocultado 100, 200 imágenes. Bueno, pues si esa home tiene una minificación buena de esas imágenes, obviamente va a ir más rápido. Una cosa que yo sí le digo a los clientes es que si la home va a pesar mucho, y eso en comercio electrónico es inevitable, que pongan una página de precarga. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, engañamos a Google. Y engañar a Google, vamos a decirlo claramente, es lo que buscamos para poder posicionar, porque es que si no, no hay forma de posicionar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cuando la página web tiene que si un slider con 10 o 15 imágenes para los productos destacados, otro igual para los más vendidos, otro igual para las últimas tendencias, otro igual para las ofertas, otro igual para las novedades. Y tú diciendo, Dios mío, ¿cuántas imágenes llevamos aquí? Y después un slider muy grande con no sé qué, no sé cuánto, que es un slider que a la vez va cambiando y va haciendo y no sé qué, patatín. Y hay un montón de efectitos que tú al final dices, pero ¿cuánto llevamos de JavaScript cargado para llevar todos estos efectos y demás? Bueno, pues llevamos un montón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues o minificamos todo eso, o por mucha página de precarga que pongamos, tampoco funcionará, ¿vale? Y también nos dirá Google ciertas cosas. Bien, el presupuesto no va incluido implícitamente, y eso lo he puesto muy grande, y es verdad.
no va incluido implícitamente. Otra cosa es que tú sepas de sobra que la web no va a funcionar. Yo conozco proyectos en los que hemos dicho, o aquí se hace un SEO técnico, o la página nos la tira el cliente porque no funciona, ¿vale? Y no quiero mirar, pero tú y yo sabemos una. Efectivamente, ¿vale? Lo que ocurre es que si yo, por ejemplo, cuando hago el presupuesto, sí le digo al cliente que no va incluido implícitamente y que se le dará a él un presupuesto de cuánto es el SEO técnico cuando conozcamos parámetros y cosas que no conocemos al principio. Lo que yo os he dicho al principio, ¿no? No sabemos los tamaños de las imágenes que van a utilizar, si van a usar unas imágenes muy pesadas, ¿vale? Si van a escribir 2 posts al día o 2 a la semana o 200 a la semana y la cantidad de información o cuánto va a suponer de picos de uso de usuarios y demás, porque aunque no lo creamos, no siempre vamos a tener, hay clientes que ponen una web en funcionamiento y simplemente porque ellos la han puesto en funcionamiento se creen que ya están 50 millones de personas navegando por esa web. Pues no, lo que pasa es que puede que te ocurra que venga una publicidad que te haya hecho tu jefe y tú no lo sabes y resulta que te tira la web. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ha venido un pico y nosotros estamos acostumbrados a que haya todos los días 50 usuarios y han venido 5.000 de repente y ha hecho el servidor boom, se ha caído. Vale, pues tenemos que saber que cuando se hagan una serie de publicidades y demás, pues vamos a tener que reescalar, por ejemplo, los servidores y decir, bueno, pues durante la semana que dura esa publicidad vamos a tener un servidor reescalado con más RAM, con más cores y demás, ¿vale? El cliente puede pedir que la puesta en producción se realice en sus servidores y no los has elegido todavía. Y tú les has dicho, mira, o los montas conmigo, o los montas en tal sitio, o los montas en tal otro. Y después llega y te dice, no, mira, que en este otro. Y tú, bueno, pues vamos a ver qué es lo que me permite este otro proveedor, porque puede ser que no te permita hacer pues un proxy o no te permita hacer o el presupuesto del cliente no permita hacer un proxy, ¿vale? Cualquier cosa así. Aunque la arquitectura en un principio nosotros la podemos saber y la podemos tener dibujada en la cabeza, no conocemos otros factores, te puede llegar el cliente y decir, no, mira, tal empresa nos va a dar los servidores que necesitemos, pero no podemos poner un proxy, tiene que ser un round robin. Bueno, pues si es un round robin, tenemos que montar esto de otra forma, el SSL no lo va a gestionar el Nginx, lo tiene que gestionar el Apache, o a lo mejor no montamos un Apache, montamos un Nginx directamente. Son cosas que hay que ir reescribiendo y por lo tanto, oye, pues hay que reescribir también el presupuesto, ¿vale? Es más trabajo o menos. Normalmente no suele ser menos, ¿eh? Bien, ¿ha contratado el SEO orgánico con nosotros? Esa es otra. Nosotros, por ejemplo, solamente nos dedicamos a lo que es el SEO técnico. Si el cliente quiere SEO orgánico, pues solemos tirar de gente externa a nosotros, pero que, bueno, pues forma parte de nuestro equipo en un momento dado. Entonces, nos ponemos de acuerdo. Niña, no me vayas a hacer esto, que me vas a fastidiar. Bueno, pues móntame el WordPress con tal plugin y no con tal otro, que me es mucho más fácil de publicar, cosas de ese tipo, ¿no? Si no sabemos con quién vamos a coordinarnos, no sabemos hasta qué punto podemos ponerle una herramienta u otra, con cuál se encuentra más cómodo,
trabajando, el otro equipo y demás, ¿vale? O si te piden otra herramienta distinta, ¿vale? Trucos que salvan un proyecto. Llegamos a la parte que todo el mundo me pregunta. Bien, si trabajas con Apache, vas a terminar trabajando con un htaccess, ¿vale? Y ese htaccess debe cargarse el mínimo de veces. No puedes coger y cargarlo cada vez que estás pidiendo un elemento. Porque claro, una página no tiene un elemento. Una página tiene múltiples elementos. ¿Por qué? Pues porque una imagen es un elemento, ¿vale? Un archivo a descargar es un elemento. Entonces, al final, resulta que el htaccess, cada vez que estás leyendo una página, se carga X veces. Pues vamos a cargarlo una solo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Se renombra el htaccess, se le pone una extensión o se le pone el nombre que nos dé la gana y se hace un include en el archivo de configuración del site, ¿vale? Y con eso pues nos quitamos un montón, ¿verdad? Cuando pesa unos cuantos de decenas de kilobytes, Sí. se nota, ¿eh? Sí, porque eso lo aprendimos. Y tiene un árbol de 10 niveles. Claro. Mirando 10 htaccess. Efectivamente. ¿No? Y además, es que ella y yo hemos estado recientemente en un proyecto en el que el htaccess era un tocho así de deflate, otro tocho así de no sé qué, de no sé cuánto, patatín, patatán. Y cuando te das cuenta dices tú, ostras, es que este htaccess necesita un día para su ejecución y después ya el resto, ¿no? Entonces, y otra cosa que tenía también es que yo creo que en algún momento incluso se tuvo que repetir código y demás, porque era un archivo tan grande, yo decía, por ahí debe haber algo repetido, pero en un htaccess es imposible. Cuando es muy largo es imposible saber si realmente has repetido algo o es que necesitabas poner esa regla, ¿no? Bien. No os voy a explicar. Estos son los parámetros para configurar el FPM. No os voy a explicar cómo se calcula. Primero porque en el mismo archivo donde están las configuraciones te explican cómo configurarlo. Y segundo, porque yo tardo bastante en calcular todos los números bien y que no deje la máquina seca ni nada por el estilo, ¿no? Porque tú te pones, como tengo un servidor muy grande, voy a poner un máximo de niños, de children, de no sé cuántos, y de repente la máquina te dice, sí, yo soy potente, pero me has dicho que el max children es de 500 y yo con 300 ya voy ahogado, ¿vale? Entonces muchas veces estos valores, aparte de una fórmula, es sentido común, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay veces que resulta que el request y el children no coincide exactamente la fórmula con lo que tú estás viendo después en el servidor, ¿vale? Tienes que jugar a lo mejor a poner un poco menos porque la página es muy pesada o cosas de ese tipo, ¿vale? O las peticiones, se hacen demasiadas peticiones muy rápidamente y, bueno, pues al final tienes que ir jugando un poquito, sabes cuál es la fórmula y a partir de ahí, bueno, pues dices, pues mira, esta web es muy liviana, le puedo subir un poquito más el valor, o esta web es muy pesada, le tengo que bajar un poco el valor. Bien. Y sobre todo monitorizar, ¿vale? Yo para dormir tranquila suelo poner el monit, que lo que hace es mirarte los servicios y te los testea cada 5 segundos, cada 10, el tiempo que tú quieras. Y si en 3 llamadas, por ejemplo, o en las llamadas que tú quieras monitorizar, no has respondido, te das por sentado que se ha caído
y te lo tira y vuelve a levantar, ¿vale? Es una de las herramientas que cuando yo la descubrí dije que qué bonito era el mundo, y con el Monit todavía más, porque te levanta un Apache, te levanta el ClamAV, el ClamAV, por ejemplo, que no ha tenido problemas con el ClamAV alguna vez. Pues yo los he tenido todos. Y dejaba el servidor seco porque se empezaba a comer todos los recursos y demás, hasta que descubrí el magnífico Monit. Entonces le dije que los recursos que podía consumir eran tantos y a partir de ahí que reiniciara y que me mandara también un aviso. Entonces, bueno, pues reinicia, me manda el aviso, yo ya sé que tengo un problema con esa máquina y con ese servidor, pero también sé que si estoy en mitad de una charla o estoy durmiendo, no se va a caer el servidor, porque chupe hasta el infinito, ¿vale? Matomo. A lo mejor no os suena Matomo, pero sí os suena Piwik. ¿Vale? ¿Para qué sirve el Piwik? Bueno, pues a mí me gusta más trabajar con Piwik o Matomo que con Google Analytics. ¿Por qué? Pues porque te da los valores, los mismos valores prácticamente que Google Analytics, pero te los da en tiempo real y es gratuito. Y esos datos están en tu servidor. No son propiedad de Don Google, son tuyos y tú puedes hacer lo que tú quieras con ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo he estado en proyectos en los que no sabíamos qué es lo que ocurría, pero se nos caía la máquina, se nos caía la web de 9 menos cuarto a 9:30 más o menos, todos los días. Y después seguía funcionando. Bueno, pues con el Matomo nos dimos cuenta, era una tienda, nos dimos cuenta de que todos los días intentaban robar las imágenes de los productos y durante de media hora o 3/4 de hora barrían salvajemente la web buscando aquellas imágenes que no estuvieran protegidas. Y esas se las llevaban. Bueno, pues obviamente vimos de dónde venía, lo que hacía, lo capamos y ya está, ¿vale? Entonces muchas veces parece que es una tontería o que no tiene nada que ver con el SEO, pero sí que tiene que ver. Si todos los días se te cae la web, pues todos los días te van a penalizar un poquito, ¿vale? Y bueno, también Matomo nos sirvió para saber que teníamos, aunque era una web que vendía fundamentalmente a España, tenía mucho tráfico de Sudamérica, por ejemplo. Nunca supimos por qué, pero lo tenía, porque después no había ventas en Sudamérica, pero extrañamente eso era lo que ocurría. ¿Cuál lo ponías? ¿VPN? Sí, siempre bien, ¿no? No, porque no hacían daño, es decir, no tiraban la web ni nada por el estilo. Dijimos, bueno, pues a lo mejor son gente que está de la competencia de allí, pero como realmente allí no se vende, pues no es una competencia. No están haciendo ningún daño. Sí, probablemente sería eso, sería gente de buscador y demás. No, es el típico tráfico que dices tú, bueno, no hace daño, lo dejo, ¿vale? Cuando es, por ejemplo, a una web de figuritas de estas de coleccionismo y demás, y viene el tráfico de Asia, zasca, se corta. Ahí no hay nada que objetar, ¿vale? Bueno, este es mi currículum y también me podéis localizar por aquí. ¿Y dudas, ruegos y preguntas? A ver, dime. Tengo una cuestión. He leído que cuando se registra la entrada o la página, o contenido que sale en WordPress,
si, ¿cómo te digo? El nombre de la URL o cómo se registra en la tabla comienza por números, va más rápido la búsqueda que si comienza por una letra. ¿Eso es verdad? Se lo de más, ¿no? No recuerdo dónde lo he leído, pero a mí eso me suena raro. Antes sí lo era, ahora no. Esa es la del algoritmo de Google del principio del todo. Eso, claro, eso es como cuando hace un mogollón de años tú montabas una web, por supuesto en estático, porque entonces no ni existía WordPress ni nada, y fuera de lo que fuera, lo primero que ponías era sexo, y te posicionaba el primero. Claro, hasta que ya hubo una lista de palabras y baneaban esas palabras. Pero de esas veces que tú entrabas en una web, ¿y yo por qué he llegado a esta web si yo he puesto tal cosa? ¿Y qué tiene que ver tal cosa con esta web? ¿No? Y era por eso, porque al principio era muy fácil de tirar a todos esos buscadores. Ya no. Ahora es muy difícil. Es más, cometas una falta de ortografía, te restan puntos. Que pones palabras que no van con tu contenido, te restan puntos. Y así, ¿eh? O sea, sudas tela ahora sudas tela para engañarlos. ¿Más preguntas? Una de base de datos, que cada una dice una cosa y yo todavía no he encontrado ninguna buena. Y no debe. Muy guay, pero va guardado todas las transacciones y llega un momento en que tienes un INODB del log que pesa 40 gigas. ¿Cómo reduces eso? Con paciencia. No, a ver, yo ahí tengo el corazoncito partido. Yo normalmente lo que suelo hacer es, por ejemplo, si el proyecto me lo permite, parar, exportar, importar. Solamente eso que se hace nada. Una idea de 50 gigas, estoy pasando todo a AutoWordPress, que es más fácil que le va a 10.000 vueltas, es más fácil que moverlo. Eso es lo más fácil. Claro. Pero lo raro es que no haya ninguna herramienta que sea capaz de parsear eso y decir, quita todos los datos viejos. Yo no he encontrado... A ver, hay herramientas que dicen que te lo hacen, pero yo no he encontrado todavía una que yo diga, pues mira, sí. Normalmente he dicho... esto y limpiarlo. Sí, no, yo he encontrado herramientas que dicen, sí, te lo vamos a limpiar. Y después de 2 horas, pero tú qué estás haciendo, alma de cántaro, que se está tirando todo el servidor y no hace nada. Y tú después, tú a lo mejor lo dejas a última hora del día y te vuelves y al día siguiente con la taza de café y los ojitos pegados miras y sigue haciendo y al final dices, pues no sirven. Las herramientas que yo he encontrado hasta ahora no son buenas o han terminado, pero realmente te han reducido ese archivo que dices tú, pues 2 gigas. Sí, un 5%. Claro, 2 gigas, 3 gigas, y dices tú, vamos a ver, para esto no... Entonces, no, yo lo que hago es, si el proyecto lo permite, normalmente suelen permitirlo, ¿no? Lo paras a última hora del día, haces una extracción, pones una base de datos nueva, lo montas y... Y cúbrete ese desarrollo que vas metiendo, creando, cuando te quieres dar cuenta dices, ¿dónde se me ha ido? Pues sí. Yo lo único que conozco fiable. Dime. Yo tengo una pregunta. Esto de optimizar un poco el tema de la base de datos, la parte técnica, ¿es solo importante para páginas muy grandes, de No. deporte, cosas de e-commerce, o una pequeñita también debe de interesarse También. por...? También, porque a poco que te pongas, hombre, si tú me dices, yo es que nada más que escribo una vez al mes y solamente los años bisiestos, Caché estática y de 30 días hasta que se muera. efectivamente. Pero si no, a poco que te pongas y escribas y demás y tenga movimiento normal, es bueno hacerlo porque es que muchas veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando son varias personas las que escriben, que están escribiendo el artículo, les llama por teléfono, ¡ay, sí, man! Se ponen media hora a hablar o 3/4 de hora o se van al desayuno y vuelven. Y oye, todo eso va haciendo una copia de seguridad, con una revisión, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando llegas, pues a lo mejor tienes 40 o 50
registros de seguridad guardados. Oye, pues eso hay que limpiarlo. Tengo una pregunta. A ver. ¿Se puede al principio aliviar un poco con el AMP o no aconseja para nada el AMP? Lo de Google, esto que ha... Sí, el AMP y hay otro que es el PWA, me parece que es. Sí, el PWA. Estas son cosas... Si queréis os doy una vida dentro de una semana de ¿Cómo dices? Que si queréis puedo dar una mitad de PWA después de la vuelta. Sí, sí. Ah, Pero AMP es otra cosa. AMP lo que hace es que generas, además de la página normal, generas otra reducida optimizada para móviles. ajá. Luego están los Facebook instantárticos. Esa definición es muy... Pero no Sí, mola se eso. hacen dos blogs para el mismo contenido. Eso de ponerle un añadido con un slash AMP, eso no mola mucho, ¿no? A Google le encanta. ¿Te gusta? A Google le encanta, sí. Hombre, yo he visto muchas páginas hechas con AWP que yo he dicho aquello de a Google le encantará, pero es que esto no hay por dónde cogerlo. Con AMP. Sí. Sí, que son muy simples y... Claro, es que es solamente texto, Eh. el texto. Es que Google lo que te dice es, si la página pesa, me parece que son menos de 40K, 50K hasta ahora, te la hospedo yo, te la sirvo yo y te la pongo la primera. Sí, Claro, es una mierda de página, te va a cargar a toda leche. claro. Que no... Me encontré con un problema una vez. A ver, Me cogí una página que estaba desarrollando un entorno de prueba y luego pues redirigieron al dominio actual. Y resulta que me encontraba, que tenía el SSL instalado y demás, y me encontraba con un montón de contenido mixto y ralentización por excesivas redirecciones internas. Y tuve que meterme en la base de datos y todas las redirecciones de prueba al nuevo, cambiarlo todo, bueno, y eran 1500 posts. ¿Cómo sería la mejor forma de...? bueno, a ver, yo digo que hay dos formas. Una, la del usuario final, que hay un plugin que te hace todo eso, ¿vale? Y otra, el nivel pro, o sea, el nivel que hemos hecho todos nosotros de coger el SQL y hacer un replace de la cadena y cambiarle el punto. Y llegas a los datos serializados y te metes la madre de todas las hostias. Sí, pero es lo que hay que hacer. Es la única forma que hay. Yo no Y- quise hacer el replace por, digo, si me cargo alguna que evita lo que sea, digo, pero aunque sean muchas, me pegué unos 2 o 3 días, pero iba una a una analizando. No me perdí. Yo sé de un proyecto que como hubiéramos hecho eso, nos despiden. No, normalmente lo que sí se suele hacer es llevar toda la misma estructura de carpetas y demás y solamente cambiar el dominio. Entonces, por ejemplo, pre.eldominio.com y entonces tú dices, bueno, pues ahora cambio a https // o el www.dominio.com. Y eso no da problema. Eso normalmente, a no ser que hayas hecho alguna barbaridad. Normalmente no lo haces tú, lo hace el cliente, pero bueno, al final eres tú el que lo sufre, ¿no? ¿Más? Sí, yo tengo una. Cuando analizas la velocidad de una web en Google Insight, porque normalmente hay tanta diferencia entre los resultados móviles y las de escritorio. Bueno, eso no corresponde a esta charla, pero te puedo decir que... vale. Que cualquier página que sobrepase lo que dice el compañero 40-50K, para ella no sirve. Y además los tiempos de respuesta es muy tiquismiqui también con los tiempos de respuesta, mucho más que con el PC. Entonces, claro, normalmente suele dar problemas por todo eso. Además que muchas veces, y eso es una pelea que se suele tener con todos los clientes, el cliente quiere que su slider magnífico se siga viendo en móvil. O el vídeo. El vídeo de fondo. Efectivamente, y tú con la cara de, pero alma de cántaro, eso en un PC sí, pero en móvil no, porque el cliente del cliente, efectivamente, se acuerda de todas tus castas, por decirlo claramente, cuando empieza a bajar en velocidad 3G,
pero esto que está cargando, pero oiga usted, y después de haberse chupado 300 megas, entonces empieza a ver la web, y entonces te dice no. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que Google todo eso lo tiene ya planteado. Por eso lo de AMP, Google le gusta mucho, pero no por otra cosa. Pero es que ese libro de texto es lo mismo, vamos. Sí, es lo mismo. Más bonito. Sí, yo cogí y yo dije aquello de, uy, esto no, esto es un ladrillo. Pero bueno, hay también clientes, a mí me ha pasado de que un cliente me ha dicho y me lo ha puesto como requisito, que la parte de móvil que fuera así. Bueno, pues nada, la parte de móvil. Un blog, un periódico me parece de puta madre. Sí. Hombre, un periódico sí, todavía sí. Depende de tipo de blog y depende de tipo de publicación, a lo mejor... Artículo pelado. Al artículo pelado, a lo mejor la MP. ¿Más dudas? Bueno, ante la duda de cuándo terminamos, cuando me digáis que terminamos. Ya, no tenemos que decir es que van a esperar, que la cerveza se calienta. Entonces no terminamos, sino que seguimos en el bar. Venga. Un aplauso, ¿no? Gracias.